Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy contento porque estoy con dos personas, matrimonio, Cindy, Alejandro, que son de Costa Rica y los vengo siguiendo de hace rato por sus investigaciones de OVNI, por sus experiencias de OVNI y por ni hablar las fotos y videos terribles que tienen. Hace poquito estuvieron en un congreso, creo que ellos lo realizaron, y más allá de eso, bueno, ellos hoy van a compartir su mejor experiencia o su primera experiencia, sea investigativa o personal. Alejandro, Cindy, muchas gracias por estos momentos, encuentro cercano de ustedes. No, claro, más bien, mira, gracias montones por poder participar. Un abrazo a todos allá en Argentina y a todos los que nos están viendo. Y lo bonito es esto, así como estás ahora tomando mate, nosotros aquí tomamos café, así que es una conversación amena de amigos, de que nos encanta, y nos apasiona este tema, así que más bien, carta abierta a preguntar y a conversar exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, chicos, la que quieran, la mejor experiencia, la primera experiencia investigativa vivida por ustedes, elijan y les agradezco las imágenes que me mandaron. Ah, bueno, bueno, aquí hay, vamos a ver, nosotros hemos tenido una gran cantidad, digamos, de procesos por allí donde hemos captado muchas cosas, pero creo que hay una en especial que es muy importante, ¿no? Digamos, a mí chico ya me habían pasado este tipo de experiencias, pero en el caso de Cindy, cuando yo la conozco a ella, imagínate conocer una chica tan bonita como ella y yo, ¿qué le iba a hablar de que había vivido experiencias con extraterrestres, ¿no? Imagínate, se va en carrera, ¿no? Se me va. Lo bonito es que ella había tenido un tipo de experiencias de tipo espiritual, sueños y cosas muy bonitas. Entonces yo la escuchaba, nada más la escuchaba, ¿no? Imagínate. Y claro, con el tiempo empecé a decirle exactamente que habíamos tenido experiencias de estas cosas. Ella no creía en esto, ¿no? Es tal vez lo más bonito. Yo en aquella época ya había tenido experiencias de encuentro físico exactamente con estas personas, ya que son personas como usted, como nosotros. No las había tenido en una nave espacial, sino que las había tenido dentro de un bus. Uno de ellos me pudo conversar cerca de 4 kilómetros más o menos. Bueno, antes de conocer a Cindy, yo estaba con un grupo de amigos. El asunto es este. ¿Cómo involucro yo a Cindy en este proceso? Caramba, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos con esto? En el 2018 se da el asunto de que habíamos vivido en este grupo de amigos algún tipo de experiencias, pero resulta que se dio el asunto de que a través de estos sueños, los cuales son una especie de pulso telepático, o sea, estás soñando cualquier cosa, de repente es como si en el televisor entrara una cadena de televisión. Entra prácticamente una imagen, una persona hablando, sea para Cindy o para mí. Hemos tenido la misma persona hablando en el mismo sueño, vamos a ver, simultáneamente. Tan es así que cuando yo me despierto o Cindy se despierta y me dice, Ale, acabo de soñar con esta persona y me dio un mensaje. Yo le digo, mira, yo en este momento también. Entonces vimos que es un pulso que hay que nos llega a ambos en este momento. Bueno. El asunto es que Cindy en aquel momento, como te digo, tenía una gran cantidad de dudas, Alejandro, mira, que si estos extraterrestres eran verdes con antenas y todo esto, ¿no? Le tenía gran miedo al tema. Y la parte más bonita es que ella tiene un sueño, o más bien dentro de un sueño tiene un pulso y un mensaje. Entonces, tal vez es la parte más bonita que ella que lo vive lo pueda contar porque cómo hay un paralelismo entre la parte onírica, la parte de los sueños, ¿no? Y cómo se va gestando un enlace con esta realidad. Entonces, por ahí es un tema bastante bonito, bastante curioso, así que más bien, Cindy, nos puede seguir contando un poquitito cómo fue que sucedió esto, ¿no? Bueno, comentarles un poquito de esta experiencia realmente inicia generalmente cuando uno no cree en estos temas y cuando aquello es un tabú o solo lo ves en las películas, cuesta mucho comprender que esto es una realidad. Entonces pasas en la sociedad viviendo continuamente, viendo a ver si estos temas realmente son de un grupo de personas que realmente quisieran que eso fuese real. Pero cuando esto te sucede, te cambia la vida. Mis experiencias estaban más relacionadas con
en el ámbito espiritual. Los sueños estaban relacionados con seres de luz, muchos de ellos a lo que yo interpretaba como ángeles, de acuerdo a mi creencia, ¿verdad? Y bueno, fui comprendiendo que realmente el ser humano no está solo en muchos ámbitos. Y cuando guardamos esos sueños, uno dice, bueno, tuve un sueño muy bonito, ¿verdad? Lo que podría guardarlo, la experiencia pues está bastante curiosa, las guardas y no lo comentas. Pero con el paso del tiempo surgen una serie de preguntas. ¿Qué es el ser humano? ¿Con quién se relaciona en sí? Y cuando hablamos del tema OVNI, se da por realmente por una experiencia muy interesante, porque al menos al yo no creer en el tema, en una de las clases de historia, la profesora tocó el tema de Egipto. Y los compañeros, que sí son bastante aficionados en esa época para el tema ovni, fue lo primero que preguntaron. ¿Están relacionados los ovnis con las pirámides? Estuvo relacionado con estas civilizaciones, ¿verdad? De acuerdo a la tecnología y su gran avance. Y por supuesto la profesora pues no nos pudo abarcar mucho las respuestas a lo que ella refirió, que tenía un colega al que sí conocía del tema. Y en ese caso era Alejandro. Ella lo invita a una de las clases posteriores y es ahí donde yo conozco más del tema. Pero sin embargo, yo todavía, para mí también era un tabú. O sea, qué interesante, qué bonita experiencia y objetos en los cielos. Qué curioso, pero yo no creo que puedan venir de otros planetas, decía yo, a nuestro planeta a hacer qué, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo me introduzco un poquitito en el área de arquitectura, empezamos a conocernos un poco más, luego ya nos casamos y obviamente ya él había vivido una experiencia de niño, luego posteriormente a partir de los años 90 ingresa a un grupo precisamente para saber más del tema, o sea, si de niño me pasó algo, por supuesto que voy a ir a buscar respuestas en lugares donde las personas están compartiendo el tema. Y es ahí donde Alejandro desarrolla una serie de experiencias, vivencias con un grupo de muchachos en aquella época universitaria y bueno, posteriormente viven también no solo sueños, sino también poder compartir con la naturaleza y vivir estas vivencias de ver estos objetos y los mensajes que también se recibían. Y en mi caso, los sueños estaban muy enfocados en los que se transmitían a través de los sueños. Probablemente hasta que yo logro ver el primer objeto acá en Costa Rica, me doy cuenta de que sí era real y estaba acompañado de un familiar, de un tío de Alejandro, cuando vemos una lenteja que pasó despacio, despacio, pudo haber sido en la época del 2004, 2005 y yo dije, wow, esto es real, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué hacemos con esa información? Alejandro, por supuesto, sabía que esto existe, que hay una relación que interviene en una realidad para que el ser humano despierte en muchos aspectos, pero por supuesto es un tema que se tiene uno que empapar en educación, porque puedes vivir una experiencia como muchas personas, pero fue una experiencia que guardas y la cuentas o realmente este suceso da para más. Y es así como uno de los sueños de los cuales ya habíamos vivido experiencias con nuestros hijos de ver estos objetos y demás, y otro tipo de experiencias con el grupo que después yo comparto, pero es a partir del 2017 y 18 donde estos sueños empiezan a hacerse mucho más presentes. Y es en un lugar muy interesante porque en el sueño se detallaba que yo pensé que estaba soñando, pero era una realidad lo que nosotros determinamos como una realidad alterna. Quiere decir que estás viviendo en este lugar, estás viendo digamos, el relieve y las características. Y recuerdo que era un lugar desértico con montaña y desciende una nave en el sueño. De esa nave se aproximan cuatro personas de características humanas igual a nosotros, un poquito más altas. Si yo estoy midiendo 1,63 en el sueño, ellos medían 1,80. Y recuerdo que como que alguno de ellos, una característica masculina de pelo largo, rubio, como casi plateado, entre plateado me indicó, no tengas miedo, de una forma telepática en el sueño. Y yo dije, ok, vamos a ver qué es lo que me quiere decir. Por supuesto, en esos estados no se maneja la parte emocional, o sea, que no actúas con terror o con horror o que qué miedo, sino que interactúas en el sueño. Y por supuesto, o en esta realidad, y por supuesto, él me indica, no tengas miedo, lo que están viviendo y lo que han estado viviendo durante todos estos años es una realidad, o sea, que no podía negarla.
Tanto así que él me indica que en esa semana iba a vivir una experiencia de confirmación donde un objeto se iba a aparecer y que lo íbamos a grabar. Y conforme fuéramos grabando estos objetos en nuestro país, los compartiéramos, o sea, que compartiéramos la información. Entonces Perdón, yo o sea que le, ellos mismos les perdón, pidieron que divulguen el tema. sí, Sí, claro. exactamente. Sí. Ahora, vos tenés un sueño y lo guardas y te lo cuentas a tu tío, a tu mamá, a tu primo, pero es un sueño y ya. Pero en el caso de esta experiencia, se me dice que va a vivir un encuentro de confirmación. Entonces vos decís, ok, ¿será esto tan cierto? Entonces yo me despierto, por supuesto, hay una serie de eventos dentro del sueño, ¿verdad? Característicos, pero este es el tema principal donde se me dice que no tenga miedo. En la primera reacción, yo como que sí dudaba de lo que me estaba diciendo y se aproxima, digamos, la otra persona que era de características femeninas, de cabello largo, negro por los hombros, liso. Y ella me dio una gran confianza y yo escuchaba a esta otra persona donde me decía, bueno, a compartir la información, van a vivir momentos de encuentro, esto es una realidad y yo me despierto. Empiezo a escribir lo que se me había dicho, le cuento a Alejandro la experiencia y me dice, bueno, puede ser que sí se dé, porque ya él había vivido experiencias similares. Pasa el tiempo, al tercer día, un miércoles, tenemos esta experiencia aquí en la casa donde vemos un objeto en el cual grabamos más de 25 minutos. Fue tanto la impresión que habían vecinos, una señora que no lo veía, pero que después de explicarle, vea el objeto, esta persona decía, sí, sí es real. Bueno, aquello fue un espectáculo maravilloso y creo que ahí es donde se confirma que estamos entrando a una comprensión de realidades diferentes. Ahora, ¿qué lugar era aquel? O sea, era tan impresionante que meses después yo me conecto a una de las redes sociales y visualizo el lugar. Y es Purmamarca, Sí. Acá, en acá en Argentina. Argentina, Ah, en Sí. Argentina. norte argentino. Entonces, Sí, sí, claro, más bien ella dice, ella me llama y me dice, Ale, venga, vea, corra, es ahí, este es el lugar y este es el camino. ese es el camino. Detrás, Esta es la entrada. Ellos una ingresaron, nave. aquí se puso la nave, aquí ingresaron, detrás de la montaña. Ellos ingresan a la montaña por la parte de atrás, después siguen un camino y ahí es donde se topan conmigo y me dicen la experiencia que íbamos a empezar a compartir. Ahora, cuando tenés estas experiencias y se confirman a esta realidad en este 3D, vos decís, ¿qué es lo que está pasando? O sea, le pasa solo a Cindy, le pasa solo a Alejandro, le pasan a otras personas. ¿Por qué este tipo de comunicación o experiencias? ¿Por qué estuvieron aquí más de realmente era una nave? Y entonces uno dice, bueno, ok, es real, ¿qué nos espera? Y bueno, empezamos a recibir una serie de mensajes donde se hablaba del despertar de conciencia, de que el ser humano debe encontrarse a sí mismo, empezar a practicar ese encuentro interior que todos llevamos de quién es, cuál es su proceso de vida, en su propio proceso evolutivo, que somos una semilla que germinamos y que vivimos una serie de experiencias, pero que cada uno tiene un propósito. Eso nos une a que no somos diferentes a otro tipo de civilizaciones o otro tipo de humanidades que hay que entender que ahora se les dice no humanos, no sé por qué, porque es una forma de referirse, pero en realidad humano hace referencia a aquel ser que tiene la capacidad inteligente de pensar y razonar, por lo tanto es humano. Ahora, que no vivan en nuestro planeta o que viven en nuestro planeta va a ser interpretativo de acuerdo al observador y su experiencia. Por eso a veces las experiencias son como un poco diferentes en cada testigo. En nuestro caso, nuestra experiencia inicia a partir de ahí y se dan, pues, el fenómeno de la confirmación. Y luego hay una cosa muy bonita porque ese día, o sea, vamos a ver, nosotros en aquel momento, cuando yo le digo a Cindy, mira, ¿por qué estás escribiendo todo eso? Ella lo que me dice, mira, es que siento una necesidad muy grande de escribir y es exactamente lo del sueño. Es como si un pulso eléctrico estuviera siendo enviado y ella toma unas hojas y empieza a escribir, pero con una velocidad increíble. Yo nada más me quedaba viendo y digo, wow. Está bien, nosotros le decíamos, mira, eso le pusimos el nombre de un fax, porque era como recibir un fax, ¿no? Donde se decía exactamente todo lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, una serie de instrucciones. Entonces, cuando... Ajá, Se activan
digamos, a veces uno dice, pero ¿por qué a ustedes les pasó? ¿O por qué la experiencia aparece ahí? Bueno, esto, eso siempre estará en parte del misterio, pero siempre creo que el ser humano busca respuestas y esas respuestas llegan en la vida. Por ejemplo, cuando trabajamos de transmitir los mensajes y nosotros decíamos, bueno, hay que tener también un criterio de pies de los pies en la tierra a la hora de expresarnos, porque de dónde vendrán, quién lo está diciendo y para qué, ¿verdad? Entonces, dentro de los mensajes se hablaba de que tanto nuestro planeta como diferentes planetas en el cosmos poseen su propia vibración. Es una vibración que toca a un pulso, un sentir que toca a cada persona. Y entonces eso es lo que nosotros le llamamos como el despertar de conciencia, porque nos activamos ante estos elementos y empezamos a concentrarnos en una búsqueda de quiénes somos o empezar a recordar quiénes somos. Y bueno, a muchas personas les toca esta percepción, esta capacidad de poder intuir, en nuestro caso se activó la intuición. Entonces, intuir en el momento que yo iba a sentir que iba a grabar algo, como Alejandro también. Y esto se incrementó mucho en el 2018, 2017, 2018 y 2019. Posteriormente, obviamente, hemos tratado de compartir toda esta información en Cielo Observación OVNI Costa Rica, pero es parte de esta experiencia. Sí, al menos, como te decía, aquí hay un dato curioso porque nos hemos dado cuenta, nosotros cuando todo esto estaba sucediendo, decíamos, bueno, o sea, el hecho que yo tuviera experiencias con otras personas en otro momento era algo increíble, pero que lo tuviera con Cindy fue muy agradable porque ya ella estaba participando de estos encuentros, de estas confirmaciones. Y es que no es que era un puntito, era una nave en forma de sombrero inclinada que empezó a descender hacia un viento increíble y la nave estaba estática con un ángulo. Y lo más curioso es que salió una esfera de esta nave y empezó a circundarla. Se nos indicó que estas esferas se llaman, bueno, son esferas de monitoreo, nosotros les decimos caneplas, pero que ya las habíamos visto tiempo atrás. Pero acá se da una confirmación y bueno, en aquel momento nosotros estábamos afuera a las 3 de la tarde, cielo semidespejado. Le comentábamos a la gente que venía en vehículos que por favor que vieran un ovni, que si querían ver un ovni, chicos que venían, veían para arriba y emocionados viéndolo. Sin embargo, una señora un poco mayor, cuando le dijimos, vea, vea lo que está allá flotando, es un ovni. Y ella dice, Santo Dios, ¿cómo? ¿Dónde un ovni? ¿No? Pero esos son malos, estos son esto. Automáticamente disparó un condicionamiento Mm, ujú, que es muy generalizado y curiosamente no lo veía. Ella no lo podía ver. Era algo curioso y nosotros, pero está allá y me dice, ay, pero no lo veo, ¿no? En ese momento venía pasando un avión, un vuelo de estos de 36.000 pies, ¿no? Y curiosamente, esta pequeña esfera sale al encuentro del avión y hace varios pases muy cerca del avión. Entonces se puede ver en el video que te enviamos Sí, el avión y la esfera donde pasa. Entonces, caramba, Esta es la referencia que tenemos. Esta es la casa luego. Yo pensé que era... A ver si su trayectoria, la cual es inclusive contra el viento totalmente. El objeto se mantenía estático y también avanzó en contra del viento. Esto me refiero al objeto principal.
está quedando filmado esta interacción que hay inteligente. Cuando le dijimos a la señora que no son malos y que no nos vienen a hacer daño, automáticamente lo pudo ver. O sea, entonces nos dimos cuenta de algo. Cindy y yo ya luego, fríamente pensando, dijimos, mira, qué interesante porque esta relación que hay es muy parecida cuando una persona tiene un accidente de tránsito. Mm, Que dice, mira, yo iba manejando y no me acuerdo y me acuerdo que estoy en el hospital. O sea, pareciera que el subconsciente ante un evento traumático lo que hace es que elimina la memoria, ¿no? mm, Para evitar sufrimiento, conflicto y demás. Pero cuando esta persona se le dijo que no eran malos y que estaban allí, que estaba bien, resulta que automáticamente lo pudo ver, ¿no? Como mágicamente el objeto apareció para ella y lo pudo ver, ¿no? O sea que parece que uno no ve con los ojos, ve como con las creencias, ¿me explico? Por ahí es una Entonces, mezcla psíquica espiritual. claro, es algo interesantísimo. Entonces, vemos que este tema, el tema extraterrestre, obviamente nos lleva a nosotros una gran cantidad de terreno, el cual nosotros apenas estamos empezando a dar los primeros pasos y realmente tiene una gran cantidad de manifestaciones, situaciones que no tenemos el control de esto. Entonces, esta experiencia como tal fue fantástica porque el objeto descendió muchísimo y se le veía su forma de sombrerito prácticamente, un objeto luminoso. No sé si lo recuerdas, más o menos. sí, lo impresionante es que a veces uno quiere como que la nave esté así como que uno, ay, la toqué, ¿verdad? Y vi una ventana y vi, ¿verdad? Y no sucede así. Realmente está a una gran altura, tanto así que podemos sacar conclusiones a nivel ya más de investigación y todo, ¿verdad? Donde pasó un avión de Avianca. Entonces, la altura de pies que andaba, estuviese ese avión en ese momento pues hace referencia a pues la primera posición en la que observamos el objeto. Luego este va descendiendo por, bueno, en transcurso de 25 minutos, imagínate. Empezó a descender muy lentamente, pero la nave estaba en forma inclinada. Ahora, llama mucho la atención de que hay esferas o caneplas, que es el nombre que le hemos determinado para poder describir estos objetos que son de menor tamaño, pero que se encuentran muy alrededor de las naves mayores. Ahora, ¿qué sentido tiene ver estas formas esféricas? Bueno, lo que se nos han indicado es que son como una especie de esferas de monitoreo, como Como decir, drones. un dron que obviamente envían para hacer un escaneo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, podemos estar vigilados al 100%, probablemente que sí. Lo que pasa es que comprender esta realidad a veces es un poco chocante y a veces es mejor negarlo. Y es mucho más fácil para la mente negar algo que no entiende. Pero bueno, si estas realidades forman parte de esa conexión con el ser humano, quedan plasmados en fotografías y videos. Chicos, quiero Correcto. hacerles una pregunta ahora, porque siempre me veo las imágenes de ustedes y me pregunto. No sé en qué zona de Costa Rica están ustedes, pero ¿en qué zona de Costa Rica han visto más ustedes y cuál es la zona más atractiva a la ufología? Ok, esto es algo que nos preguntan también bastante porque hay chicos que nos dicen, mira, pónganos cuáles son las zonas donde ustedes ven estos objetos, porque hay una cuestión que es curiosa. Usualmente se cree que es que debe haber como una autopista y nosotros tenemos la casualidad de que estamos enfrente y los vemos. Pero de hecho no es así, sino que más bien hace algún tiempo atrás, del 2000 para atrás, se nos había asignado un sitio para encuentro que era en las cercanías del volcán Barba. ¿Se nos había asignado? ¿Quién asignó eso? Sí, digamos, estas personas o estos extraterrestres, como te dije, habíamos tenido un encuentro físico con uno de ellos. Esta persona iba en un bus, como si fuese, es más, en el momento de este encuentro fue fascinante porque más o menos un mes antes se habían dado sueños premonitorios de que alguien en el grupo iba a tener ese tipo de encuentro con esta persona, se describe el evento de cómo era y bueno, me tocó a mí precisamente tener el encuentro con esta persona y claro, cuando yo entro al bus y veo a esta persona sentado al fondo y lo veo enorme y era tal como en el sueño se había descrito, esto es físicamente, ¿no? Yo venía de la universidad y demás, yo me senté detrás de él y yo digo, no, caramba, esto no puede estar pasando, esto es mentira, esto debo ser yo que me estoy aquí psicoseando un poco, ¿no? Y en eso aquella persona enorme gira y me dice,
yo soy quien usted ha estado esperando. En aquel momento yo siento ganas como de salir corriendo, sin embargo, hay una quietud enorme y bueno, el asunto es que empezamos a hablar o él empezaba a transmitir una serie de pensamientos a una velocidad increíble, en lo cual me indica exactamente que ellos hacen pasar como ingenieros biológicos acá, que Ujú. trabajan con ONG, que fomentan lo que es la interacción y el desarrollo botánico, científico, y que aquí, al menos en Costa Rica, estaban incentivando esto. Entonces, que al verse como portadores científicos de organizaciones no gubernamentales, no tienen un rastreo, digámoslo así, y pueden llegar, dar conocimiento y demás y guía sobre algunos factores específicos y después se retiran. Bueno, cuando él se bajó de este bus, él nos indicó precisamente que junto con la gente del grupo íbamos a tener en 3 meses, si nosotros lo deseábamos, un encuentro en las montañas. Así, luego de 3 meses fuimos a las montañas y efectivamente apareció una nave, pero enorme, y estuvo más o menos, ¿qué te digo? Como a unos 60 80 metros, y los tres que fuimos en aquel momento la pudimos captar. Y bueno, y al final pudimos filmar cuando estaba, digamos, llegando, y bueno, esto es algo que también podemos compartir. Entonces, desde aquel momento empieza el proceso y hay una cosa muy bonita que fue lo que él indicó, que precisamente ellos habían bajado a nosotros para tener esta experiencia, pero que si nosotros queríamos tener estas experiencias teníamos que subir a ellos. Entonces, bueno, yo tenía que 20 años. Para mí subir a ellos yo no Claro. entendía qué era. Entonces entendí después del tiempo que tenía que ser todo un proceso. Pero nosotros llevamos todo ese proceso antes de conocer a Cindy, pero viene Cindy y se sube al tren, así de fácil, ¿no? ¿No? No, no, ni tan fácil. Pero sí es comprender que, digamos, el tema se lleva con mucha responsabilidad. Hay un grupo o grupos atrás que también aprendieron de estas experiencias, comparten igual que nosotros. Pero bueno, dentro de este resumen lo tenemos. Dentro de estas experiencias, que podemos resumir es el siguiente, siguientes características. Número uno, somos testigos de una realidad. Sí, vivimos primero la experiencia, sueños, la relación con estos mensajes y la vivencia de poder tener estos encuentros. Luego el contacto. ¿Cómo vivimos ese contacto cuando la confirmación es real? Y número tres, que dejamos el contacto atrás para ir más allá a una conexión. Ya no vivimos tanto el contacto, sino empezamos a tener una conexión con nuestra parte interna, comprendiendo que hay leyes universales que van transformando nuestra propia realidad para nuestro proceso evolutivo consciencial. Ahora, por supuesto, ¿por qué no se hacen presentes? Que es la pregunta que muchos nos hacen. Bueno, hay que entender que, bueno, ahorita las redes sociales nos pueden llevar a una gran información de poder compartir en estos maravillosos canales, pero también hay mucha desinformación. Imagínense que un ser de estos baje en este momento a conversar con nosotros y haya mil youtubers viendo a ver quién se pelea para poderlo entrevistar. Entonces, tenemos que empezar a entender que es serio, el tema es real, pero por lo tanto no se va a dar un contacto hasta que el ser humano realmente madure y estamos todavía muy adolescentes. Inclusive en aquel momento nosotros preguntamos, bueno, mira, nos está pasando estas experiencias, ustedes están aquí, son reales, son de carne y hueso, ¿no? Exactamente, tienen familia, tías y abuelas, ¿no? El fenómeno es real como tal, son personas y están aquí, ok. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntábamos nosotros, tenemos que hacer un grupo, porque hace mucho tiempo atrás eran ciertas agrupaciones, inclusive tenían pues estas connotaciones medias místicas y cerradas, y lo que se nos indicó es que no, que teníamos, más bien, no teníamos que hacer un grupo, que todos nosotros éramos parte de un gran grupo llamado Manier. Ujú. Entonces, con respecto a esto, lo que se quería era saber que el tema del contactismo como tal es real, pero que se tenía que refrescar, porque se había llenado de una gran cantidad o se había contaminado en el pasado con una gran cantidad de rituales pseudo religiosos. Y que esto no es así, que ellos son personas tal y como nosotros, y que lo que ellos quieren precisamente es que a través de muchas, muchas personas en el mundo que están teniendo este tipo de experiencias, al unísono se sepa que el sistema social que nosotros vivimos no es el adecuado, ¿no? Entonces, sobre esta base, Cindy inclusive escribió algunas cosas por ahí interesantes que las puede compartir.
¿Ves? No sé si estamos con tiempo, pero bueno, puedo leer así como un poquito. 8 minutitos, creo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen mucho es que me gustaría ver un ovni, ¿verdad? Que era la pregunta que yo tal vez me hice, ay, ¿será que sí o será que no? Bueno, lo más importante es iniciar un cambio por ti mismo, por lo que tú sientas. No solo empezarás a mirar cosas que antes no veías y que siempre hemos visto mariposas, atardeceres, la luna, flores, sino que además sentirás vibraciones y sensaciones nuevas. De repente los sueños son más lúcidos, más reveladores. Un día mirarás chispazos de energía que nunca habías visto. Escucharás palabras en tu interior y se inicia a abrir un mundo nuevo, nuevas dimensiones, nuevas formas de ver la vida y de mirar cosas donde antes no había nada. Ya pides menos y agradeces más. Y si aparece uno de estos objetos de otra realidad, lo miras y ves la grandeza de la creación, pero no te haces dependiente de esto, pues comprendes la coexistencia y la sincronía para seguir aprendiendo. Y por supuesto, bueno, son temas de despertar de conciencia, de espiritualidad, de transformación, que es lo más importante que el ser humano tiene que empezar a recapacitar, saber que vivimos en un sistema muy todavía de modelos que no nos dan la libertad de podernos expresar, de poder desarrollar las virtudes. Y bueno, estamos ahorita trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Hábitat Nomadi para precisamente difundir esta información que tiene que ver con el tema ancestral. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa Claro que sí. porque es la conexión del cielo y la tierra y los símbolos que vienen a ser parte de esta gran experiencia Sí, ahí sí, en la simbología viene de hace miles de años. ¿Cómo se llama el también. programa que están trabajando? El programa se llama Hábitat Neomadi. Neomadi es la nueva madre tierra que surge en una de estas experiencias de confirmación. Y bueno, queda ahí para poderlo ampliar en el próximo programa. Sí, Inclusive, parte de este proyecto es cómo poder proyectar comunidades autotecnosustentables que precisamente no sean dependientes del sistema como tal social que tenemos actualmente, ya que es un sistema totalmente dependiente de la parte económica y tecnológica y nos absorbe totalmente un tiempo en el cual no tenemos chance para desarrollarnos como seres humanos. Entonces, por ahí es parte de este proyecto y luego lo podemos conversar también, ¿ves? bueno, la verdad que al haber charlado con ustedes es un gusto personal que me di porque los sigo y los seguiré desde que los descubrí porque me gusta lo que hacen, cómo lo hacen. Lo que me gustó y que no solo compartimos una experiencia, sino que compartimos un mensaje por medio de ustedes de ellos. Y esa conexión Purmamarca-Costa Rica no me la esperaba. La verdad que estuvo buena, la verdad que ahí me mataron. Eh, yo de corazón les agradezco cómo difunden el tema, porque como dijeron ustedes, la desinformación y cómo se ensucia el tema, inclusive de esferas gubernamentales, es feo y no es real. Y lo real es lo que vivieron ustedes, lo que difunden ustedes, o gente que como ustedes les pasa lo mismo, solo que algunos por ahí no se animan a hablarlo, a transmitirlo, pero bueno, la idea de encuentro cercano es esto, tener encuentros cercanos, justamente, animarnos a hablar, animarnos a decir, viví esto, viví aquello, sentí aquello. Así que por ahora, solamente por ahora, les agradezco de corazón el tiempo, la predisposición, la experiencia, el mensaje y esto que están haciendo para una conexión, para prepararnos a todos para una conexión y un, y un manejo y una conexión con ellos de mejor manera, humanamente hablando, claro. Claro que Claro. sí. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchos temas por ampliar, pero bueno, síganos en el programa, háganos sus preguntas, suscríbanse, que claro que nosotros con mucho gusto podemos compartir con todos ustedes. Por supuesto Así que es. con la autorización de ustedes yo voy a poner en la descripción las redes sociales de ustedes, porque yo quiero que los sigan a ustedes porque es muy lindo lo que hacen. Muchísimas Gracias, gracias. más bien. Y un abrazo más bien a todos allá en Argentina. Tenemos muchos conocidos y a todos los que nos siguen en las redes y en los canales. La idea de esto es precisamente de la forma más sencilla, verlo como es con una sencillez y una transparencia y una claridad, y donde cualquiera puede ser parte de este De esta proceso. experiencia. Chicos, hasta el próximo encuentro cercano y espero que nos pase mucho tiempo. Claro, no, Hasta gracias luego. más bien. Gracias.